Queridos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Como siempre, para nosotros es un privilegio estar en contacto con ustedes a través de este medio. Y también, pues, esperamos que ustedes puedan ser bendecidos, beneficiados con el estudio de la palabra de Dios. También es nuestra oración que Dios los esté cuidando, los esté protegiendo, especialmente en este tiempo de pandemia, un tiempo de tantas dificultades en el mundo entero. Esperamos que los ángeles de Dios estén a su lado, librándolos de tantos problemas que estamos viviendo. Pero si tal vez en tu corazón hay dolor en este momento, si tal vez en tu vida has tenido que experimentar la pérdida de un ser querido, también queremos que Dios te dé esperanza, te dé consuelo, que sientas la presencia de ese Dios que te ama a tu lado. Para eso es Diálogo Abierto. Así que estamos contentos de estar acá con nuestros amigos, estamos contentos de que tú estés conectado con nosotros. Somos los amigos de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión, que trabajamos también en coordinación con la red Nuevo Tiempo en este programa en el que estudiamos la palabra del Señor. Dios los bendiga muchísimo. Siempre empezamos cantando un canto hermoso porque durante toda esta serie de 3 lecciones estamos estudiando al Señor Jesús como nuestro gran maestro. Él es el gran maestro, Él es el que nos da las lecciones de la vida y su palabra también es el fundamento, es la base sobre la cual nosotros construimos nuestra vida. Así que vamos a cantar este canto, este hermoso canto que habla del Señor Jesús como nuestro maestro. Resplandezca la luz. Quien resplandeció para iluminar a quien perdido está. El que todo lo ve, pues sus ojos están por doquier. Maestro que quiere en mí formar con amor el temor de Jehová. Su nombre es Jesús, mi maestro Jesús. Su nombre es Jesús. Por el gran creador, útil para mí, para instruir, pues todo se hizo por él. Su nombre es Jesús, mi maestro Jesús. Su
El Señor Jesús es nuestro Maestro. Qué hermoso canto que acabamos de cantar y esperamos que para ti también el Señor Jesús sea tu maestro personal, aquel que te enseña, te da las lecciones de vida y que conduce tu diario vivir, las decisiones que tomas. Él es nuestro gran maestro. En esta serie vamos a estudiar la redención y cómo la redención y la educación se relacionan. Pero para hablar de eso necesitamos comenzar hablando de quiénes somos los seres humanos. Los seres humanos somos creados a imagen de Dios. Así dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Somos creados a imagen de Dios. Génesis 1, 26 al 27 nos afirma eso. ¿Podemos leer? Keila, capaz nos puedes ayudar. Claro que sí, pastor. Génesis 1, 26 al 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, Keilita, de ese texto, ¿qué significa para ti ser imagen de Dios? La verdad es que al leer ese texto no te pones a pensar de qué manera Dios nos amó para hacernos iguales a Él, ¿no? Somos, como dice acá, ¿no? A la imagen, nos parecemos bastante y somos creados a su imagen, ¿no? ¿Imagen de Dios es algo solamente físico o habrá algo más, Lucas? Pastor, también podemos notar ahí, creo yo, el hecho de que después de que dice que hagamos al hombre a su imagen y semejanza, también menciona una función, ¿no? Que gobierne. Y esa función, Dios gobierna al universo entero, y también esa función nosotros la tenemos como seres humanos en este mundo, ¿no? De administrar y cuidar este mundo. Ahora, podríamos decir entonces, capaz, Samuel, de que cuando Dios crea al ser humano, ¿no? Lo crea también como la corona de la creación, porque si Él gobierna la creación, entonces está sobre la creación. ¿Estaría bien eso o no? Sí, está muy bien, porque el versículo 25 lo dice, del mismo libro de Génesis, que Dios hizo los animales en la tierra según su especie, ganados según su especie, y entonces Dios le está dando potestad al hombre para que pueda administrar esta parte de la creación. Bueno, ser imagen de Dios, o sea, es el privilegio más grande que el ser humano puede tener, ¿no? ¿Qué cosa mejor podríamos pedir? Que nuestro Creador se haya reflejado en nosotros, que nosotros podamos parecernos, como decía Keilita, a Dios mismo. Así que, queridos amigos, mira, cuando te mires la próxima vez al espejo, piensa así: algo de Dios hay aquí frente a este espejo. Porque cuando Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Claro, no somos Dios nosotros, ¿no es cierto, Alex? Solo somos imagen y semejanza, ¿verdad? Claro, pastor, cuando la Biblia menciona esto, podemos entender que no solamente es una expresión, digamos, a la parte exterior, ¿no? Físicamente, sino también que esta imagen puede estar relacionado con la parte interna, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? La moral, el carácter, ¿no? En cierta medida, Adán reflejaba esa forma, esa santidad también de parte del Creador. Por supuesto, cuando ellos fueron creados, dice la palabra de Dios, que ellos eran santos, eran perfectos, ¿no? Estaban sin ningún rasgo de corrupción en ese momento. Entonces, también en ese sentido, bien lo dice Alex, reflejaba a nuestro Creador. Pero Dios siempre estará un poquito arriba de nosotros. Dios siempre está por encima de nosotros. Nosotros somos criaturas creadas con un privilegio. Reflejamos algo de lo que es Dios. Pero no somos Dios. Dios es Dios, está encima de todos nosotros y tenemos que rendirle adoración solamente a Él. Ahora, cuando los seres humanos estos comenzaron a vivir, como todos nosotros, queremos también formar hogares, tener familia. Algunos de ustedes acá ya tienen su hogar, ¿no es cierto? Tienen familia también. Es parte de la vida. Así que Adán y Eva también. Y otros vamos muy pronto a formarla también. Muy pronto también Samuelito nos va a dar la alegría de que ya estará formando el hogar. Bueno, lo cierto es de que vinieron los hijos, y ustedes saben, la historia hemos estudiado en unos episodios anteriores, lo triste que fue también esa primera etapa de la vida de Adán y Eva con sus dos primeros hijos. Pero luego viene un tercer hijo,
Y este tercer hijo, ¿refleja o no refleja la imagen de Dios? A ver, vamos a leer Génesis 5, 1 y también el versículo 3. ¿Podemos leerlo, Lucas? Sí, pastor. Nos dice el texto. Génesis 5:1 dice, este es el libro de los descendientes de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Qué dice este texto? Dice que el hijo de Adán que después viene, ¿no? Este de acá, es a semejanza de Dios o a semejanza de Adán. ¿Cómo está el texto? Porque Adán y Eva fueron a semejanza de Dios. ¿Y ahora el hijo de él? Esa semejanza de su padre. Conforme a la semejanza de Adán, en este caso, a su padre, ¿no? Conforme a la semejanza. Bueno, pero si tú te pareces a Adán y Adán se parece a Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa, Keila? Que tú también te pareces a Dios. Tú también te pareces a Dios. Pero acá hay un asunto que hay que reconocerlo. Es que ya ahora hay una pequeña lejanía, ¿no? Ya no es tan exacto, no es tan cercano. Más todavía con la entrada del pecado. Porque cuando el pecado ingresa a este mundo, entonces el ser humano pues comienza a desfigurar la imagen. esa imagen de Dios. Y ahora los hijos de él salen cada vez un poco más desfigurados. Bueno, nosotros todavía somos simpáticos, ¿no es cierto? Y nuestros amigos también, ¿no? Nos alegra de que todavía Dios nos ha dado esa bendición. Pero imagínense cómo habrá sido Adán y Eva, ¿no? Imagínense, Adán y Eva, su intelecto, la parte interna emocional de ellos. Nosotros fácilmente ahora nos quebramos, lloramos, hay muchas cosas que pasan, nos sentimos solos. Pero ¿cómo habrá sido estos primeros padres nuestros? Pero pasaron los meses, pasaron los años, y entonces los seres humanos fueron naciendo, pero cada vez con una imagen más desfigurada de Dios. Bueno, en ese contexto vamos a leer Génesis 6, 1 al 5. A ver, Samuel, capaz. Sí, pastor. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Es interesante esta sección, ¿no? Bueno, hay varias cosas que podríamos hablar, pero lo que llama la atención acá en el contexto en el que estamos hablando es que el ser humano piensa todo para el mal, y su pensamiento era de continuo para el mal, solo para hacer el mal. ¿Cómo es que llega a esa situación este ser humano, Samuel? Bueno, pues, pastor, es el producto del pecado, ¿no? El pecado, como usted bien dijo, empezó a desfigurar la imagen de Dios, y entonces todas las decisiones de los hombres van siempre siendo equivocadas. Sin embargo, el verso 2, aquí, pastor, hay una fusión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Aquí hay una unión entre dos descendencias diferentes, tanto la de Caín y esta nueva descendencia de Set. Entonces, por allí, pastor. Claro, porque de paso aquí hay que aclarar que cuando la Biblia dice hijos de Dios, no se está refiriendo a algunos seres extraños, ¿no? Descendientes de Set. Está refiriéndose a los que de alguna forma obedecen a Dios permanentemente. Cuando dice hijos de los hombres, se está refiriendo a los seres humanos que no obedecen a Dios de forma regular. Y esta unión es la que se menciona ahí. Pero estos van haciendo siempre el mal y van pensando solamente lo malo. ¿Cómo llega un ser humano a convertirse en alguien que solo piense en hacer lo malo? Keilita, ¿cómo piensas que puede llegar un ser humano a volverse así? Bueno, primero al momento de saber y hablar sobre el pecado, nosotros nos podemos rebobinar un poquito, ¿no? Al inicio del pecado, que fue cuando Adán pecó, ¿no? Adán y Eva, y así se originó el pecado, ¿no?
Así que como los hombres, pues, es producto del pecado. Simplemente eso podría decir. El fruto del pecado. El Sí, fruto del Alex. pecado. Sí, pastor. Ajá. Comentar algo que me pareció muy interesante. Esta lectura está en relación a los hombres que vivieron momentos previos al diluvio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros investigamos un poco más acerca de la vida de estos personajes, vemos que estos estaban realmente alimentando sus pasiones egoístas, personales. Tal vez construían casas, utilizaban todas las piedras preciosas que habían para poder edificar para sí mismos, crearon otros dioses, adoraban al hombre, pero es más, miraban a una mujer, la codiciaban y la tomaban por la fuerza. Y no había, pues, digamos así, justicia, ¿no? Sino que la gente, el pueblo se burlaba, hacía alboroto, burla de esto, y les parecía que era normal. Ese era el momento, ¿no? La degradación moral del hombre en ese contexto previo al diluvio, perdón. Bueno, su degradación capaz hasta les parecía buena, ¿no? Miren, yo tengo que mencionar ahora algo acá. En nuestra sociedad, hay veces también nosotros encontramos que una mentalidad que justamente muestra una degradación se comienza a ver como si fuese normal y como si fuese positivo, como si fuese bueno, como si fuese lo ideal. Pero eso es lo que pasaba más o menos con ellos también. Sin darse cuenta, el ser humano cae sin darse cuenta. Pero, pastor, y acaba en esa situación. Samuel. Hay una constante en todo. Desde el principio, desde Adán y Eva, cuando el ser humano se aparta de Dios, entonces sí que sus pensamientos comienzan a ser contrarios a lo correcto. Y entonces todos aquellos que se apartan de Dios, entonces sus acciones van siempre a ir de continuo al mal. Y lo que usted decía es correcto, ¿no? Hoy día, pues, la gente ve lo bueno malo y lo malo bueno. Y solo un ejemplo moderno. Yo no concibo, seguro que hay muchos jóvenes escuchando, la música moderna hoy día, tantos géneros que existen. Yo no concibo cómo esa música, que su letra es degradante para la señorita, no entiendo cómo es que hay señoritas que la cantan y no son conscientes de lo que están cantando. Y yo alguna vez he hecho alguna reflexión para alguna amiga y le digo, oye, pero tú sabes lo que estás diciendo. No son conscientes, eso hace el pecado. Vemos lo malo bueno y lo bueno malo. Es interesante. Gracias por el ejemplo muy ilustrativo, muy práctico, porque es verdad. Hay veces cantamos cosas porque la letra, el mensaje es tan importante, ¿no? Y que nos está ofendiendo y lo cantamos con orgullo, ¿no? El ser humano vive ese tipo de experiencia. Ahora, en medio de este mundo degradado, todavía había gente que reflejaba la imagen de Dios, todavía había gente que de alguna manera no se había alejado tanto de la imagen de Dios, ¿o no? Sí, pastor. ¿Sí? A ver, Lucas. Podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis 5, 21 al 24, nos dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Fascinante. Y aquí, pastor, podemos ver que esa comparación con la anterior pregunta de usted, es hecho de que Enoc reflejaba una imagen de Dios porque caminaba con Dios, estaba cercano a Dios, mientras que nuestros primeros padres, mientras Caín, por ejemplo, en anteriores ejemplos, iban en contra de eso, se alejaron de Dios y por lo tanto dejaron de reflejar la imagen de Dios. Ahora, cuando yo leo este texto, a mí me da la impresión así, miren, me da la impresión de que Enoc nace en una situación medio especial, ¿no? Tal vez medio deformado, ¿ya? Pero poco a poco, porque ahí habla de un caminar, ¿no? De un avanzar. Entonces, poco a poco él caminaba y cada vez se parecía un poquito más, se parecía un poquito más, se parecía un poquito más. Entonces, como que eso me da esperanza, ¿no? Porque yo puedo nacer en una muy mala situación, pero puedo caminar con Dios. Pastor, pero es interesante, si nosotros llevamos nuestra mirada a Génesis 4, 25, hay una frase que a mí me gusta, porque aquí dice, Dios, haciendo referencia de Set, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel.
es interesante que aquí todavía hay un linaje de fieles, todavía hay un grupo interesante. Y este Enoc que camina con Dios, pues es descendiente de Set. Así que a los padres que estamos hablando en el contexto de educación, claro, a veces nosotros no decidimos dónde vamos a nacer, pero sí que podemos de alguna forma trabajar en pro de nuestros hijos que van a venir en el futuro, ¿no? Entonces yo veo aquí, pastor, que un buen hogar sí que va formando y sí que va a contribuir de buena manera para las próximas generaciones. Claro, forma buenas generaciones. Y Enoc no es el único. Sí, hay otro ejemplo. En el mismo 6:8 encontramos a Noé y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y es de la misma familia. Misma familia. O sea, viene uno después del otro. Por el otro lado estaban los hijos de los hombres, que también tenían una familia que viene de Caín, que también todos son gente rebelde contra Dios. Entonces, nosotros como padres, queridos amigos, tenemos un deber tremendo ante Dios y ante la sociedad. Porque lo que hacemos con nuestros hijos, cuán leales somos a Dios y a su palabra, eso va a influir para formar generaciones que sean obedientes a Dios, fieles a Dios, o generaciones que le den la espalda al Señor. Y yo creo que ni tú ni ninguno de nosotros quiere hacer eso, ¿verdad? Nosotros queremos vivir obedeciendo a Dios. Hay otro personaje, además, que también es importantísimo en la palabra de Dios, y creo que el mundo cristiano y aún el mundo no cristiano conoce muy bien su nombre. Él se llama Abraham, ¿no? Abraham es un tremendo personaje. Vamos a leer algo de la experiencia de Abraham. Génesis 12:1-4. ¿Puedes leer, por favor, Alex, para nosotros? Génesis 12:1-4. Ok. La Biblia dice en el versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Así es, aquí podemos apreciar, pastor, el llamado de Abraham. Cuando Dios le pide que deje la casa de su padre y vaya a cierto lugar. ¿Okay? Entonces, aquí vemos una orden, vemos también una promesa y vemos bendición para Abraham. Y la Biblia registra que él hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y bueno, si seguimos leyendo la historia vamos a entender y darnos cuenta que Dios es un Dios fiel que cumple a sus hijos obedientes. Ahora para salir de Ur, ¿habrá sido fácil para Abraham? O sea, cuando le llegó la orden así, bueno, sal de Ur, deja la casa de tu padre. Ya él salió feliz porque estaba hace rato con ganas de irse de la casa de su padre. ¿O habrá sido un poco duro y difícil para él? Primero, Samuel quiere decir algo y después Lucas. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y la parte final dice, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, es compleja esa situación, ¿no? Sí, pastor, y yo quisiera tal vez complementar la idea en lo personal, ¿no? O sea, y creo que cuando fuera yo soltero, no tendría mucho problema por irme, sal de aquí y ve a cualquier lugar, ¿no? Pero cuando tienes familia, tienes hijos, tienes personas por quien responder y alguien te diga, vete a tal lugar, y yo en el camino te diré dónde vas a llegar. Pero ir a ese desafío es algo, creo, pastor, que para Abraham fue difícil. Si para mí es difícil, creo que para Abraham también habría sido porque él tenía mayor responsabilidad porque tenía hijos, criados y toda una gente que iba con él, ¿no? Y bueno, el otro gran problema era que estaba bien confortable ahí en el lugar donde estaba viviendo, ¿no es cierto? No sé si quiere decir algo, Kelita. Sí, más aún aquí nosotros podemos ver que él estaba reconfortado en su fe. Es decir, cuando uno tiene fe, ¿y qué tal la fe de Abraham, que fue la que él tuvo en ese momento para ir, digamos, ahora en estos tiempos a ciegas, ¿no?
Así que de verdad me doy cuenta de que Abraham tenía una fe tremenda. Bueno, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido que dejar su casa? Yo sé que la mayoría aquí me parece que ha dejado su casa para salir a algún otro lugar, dejar a papá, dejar a mamá y aventurarse, ¿no? Acá tenemos a Samuel, que ha venido desde un poquito más lejos, ¿no es cierto? Ecuador. De Ecuador, dejando la casa y todo, pero es fácil hacer eso. O sea, no es tan sencillo, ¿no? No, no es tan sencillo. ¿Tú tuviste que dejar tu casa, Keilita, para venir o ir a algún lugar? No, la verdad es que vivo con mis papás, pero hace unos meses tuve que viajar y estuve 4 meses fuera de mi casa, podría ser, y no fue nada sencillo, ¿no? Uno está acostumbrado a estar con papá en las comodidades que tú tienes en casa normalmente, pero cuando uno sale, ahí ve lo que es ganarse la vida por ti solo mismo, ¿no? Bueno, 4 mesecitos, ahora sí es para toda la vida. Me imagino, debe ser desafiante. Debe ser desafiante, así que Abraham no debe haber pasado una noche muy tranquila el día que le recibió ese llamado, esa invitación, ¿no? Pastor, comentar un detalle, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar 7 años fuera del país y viví solo desde los 17 años. Y es cierto que estar fuera de casa representa algunas desventajas y en casa hay unas comodidades, pero hay algo que me impresiona de Abraham. Es cierto que él no tenía un GPS para movilizarse, no tenía un lugar, un departamento que lo esperaba, pero aquí destacamos que él entendió que era una orden de Dios y cuando Dios manda, a nosotros nos queda obedecer. Ahora, había una promesa en medio de esto, ¿no? Te bendeciré, le dice. Y la promesa se cumple, y precisamente se cumple porque esa fe que Abraham tenía realmente fue la que motivó. Entonces la fe es una virtud activa, ¿no? Dinámica, productiva en la vida del hombre, de los hijos de Dios. Y esa misma fe debe impulsarnos a nosotros a hacer cosas grandes también para el Señor. Ahora, en el proceso de la redención, entonces salir, ¿es importante o no? Dejar la casa del padre, de la madre, ¿es importante o no? ¿Qué implica esto? Porque ¿qué aprendemos nosotros en este proceso de la redención de esta lección de Abraham? Abraham tiene que dejar la casa, tiene que dejar los padres, tiene que cambiar de ambiente, ir a un lugar donde ni siquiera sabe de qué se trata. Es sumamente importante dejar cosas en el proceso de la redención. ¿Qué piensas, Lucas? Sí, pastor. Y creo que si leemos Génesis 22, 1 al 14, vamos a encontrar un poco esa parte, pastor, porque dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio a lo lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los 2 juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en el zarzal.
Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bueno, a mí me impresiona de este segmento, de este texto, que Abraham varias veces dice, aquí estoy, Señor. Hemos leído ya Génesis 12, Abraham dice, bueno, voy, Señor, y sale. Parece que Abraham se acostumbra a obedecer a Dios, pero miren las órdenes, ¿no? Sal de tu casa, anda, sacrifica a tu hijo, mata a tu hijo, ¿no? No eran órdenes sencillas, pero él estaba dispuesto a obedecer a Dios en cada cosa que Dios le mandaba. En la vida, en la redención, cuando nosotros queremos ser redimidos de la condición de pecado en la que estamos, necesitamos, queridos amigos, necesitamos obedecer, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Escucha su palabra, obedece su palabra, aunque parece a veces extraño, porque Dios a través de esas órdenes es que nos conduce en el camino de la redención. Bueno, vamos a ver otra experiencia, la de Isaías, ¿les parece? Isaías también tiene una experiencia muy interesante. ¿Qué cosas nos dice o qué podemos aprender de las profecías de Isaías sobre la redención? ¿Qué cosas podemos aprender? ¿Podemos aprender algo de Isaías? Con seguridad, ¿verdad? Isaías es un profeta también inspirado, así que él dice muchas cosas interesantes que nos pueden ayudar. A ver, comenzamos tal vez con Kelita. Ok, Isaías 9, 6 al 7, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Bueno, este texto es un texto bastante conocido, ¿no es cierto? ¿De quién está hablando este texto? A ver, Lucas. Está haciendo referencia a Jesús que iba a nacer y que iba a ser enviado a este mundo justamente en favor de nuestra redención, ¿no? O sea, si nosotros de Abraham aprendemos que tenemos que obedecer a Dios, escuchar su palabra, estar atentos a lo que Él nos dice, de Isaías, ¿qué podríamos aprender? ¿Qué es lo que Isaías nos está señalando? Una promesa hermosa, ¿no? Una promesa hermosa. Miren, ustedes escuchan, pero va a venir un redentor. El Señor Jesús vendrá para redimirlos. ¿Podemos leer algunos pasajes más de Isaías o no? Hay varios textos, pastor, que hablan acerca de profecías mesiánicas, ¿no? Que anuncian al Mesías. En el capítulo 11, por ejemplo, encontramos una lectura muy interesante. Capítulo 11, verso 1 al 3, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Es otra profecía, bueno, un anuncio también de Jesús, ¿no? Entonces, la redención en el profeta Isaías está ligada ¿a quién ahora? Al Mesías. Al Mesías, a la llegada del Señor Jesús. Y en el capítulo 53 encontramos una porción fascinante respecto al Mesías. Permítanme leer, voy a leer Isaías 53, del 1 al 12. Un texto largo, pero vale la pena escuchar. Dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz,
Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando alguien lee esto, dice sí, lo escribieron después de cuando ya Jesús terminó su ministerio al cielo. Porque es muy evidente, ¿no? Es muy claro de que está hablando del Señor Jesús. En la redención, entonces, si hay un papel importantísimo, hay un personaje que juega un rol importante, es justamente el Señor Jesús. Ahora, en la experiencia de Abraham, ¿podemos ver alguna cosa de eso nosotros o no? Porque miren, ¿se acuerdan que le dije, vamos a mata al niño, ¿no? Mata al hijo. Pero no muere el hijo al final. Sino ¿quién muere? Un cordero. Muere un corderito. ¿Y el corderito a quién representaba? A Jesús. Al Señor Jesús. Isaías nos deja bien claro que él venía justamente para ser el cordero, que luego Juan va a decir cuando él llega a este mundo. Este es el cordero de Dios. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces la redención está ligada al Señor Jesús. ¿El Señor Jesús enseñó algo sobre eso o no? ¿Podemos leer algunos pasajes bíblicos de lo que el Señor Jesús dijo respecto a eso? Capaz alguien puede leer Mateo 1, 20 al 21. Mateo 20, 1, 20 y 21 dice: pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren, ¿cuál es el nombre que le van a poner y qué es lo que va a hacer, dice? La última parte, ¿no? Salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Y su nombre era el Señor Jesús, o Emmanuel también, ¿no es cierto? Entonces está bien claro y bien directo ahí. El Señor Jesús es el personaje central en la redención. Nosotros tenemos que escuchar a Dios, tenemos que leer su palabra, pero es el Señor Jesús el que nos da la redención. Ahora, el tiempo es nuestro peor enemigo siempre, ¿no es cierto? Podríamos hablar muchas cosas más acá, pero necesitamos mencionar, los primeros cristianos, ellos entendían algo de esto, comprendían algo de esto, o no entendían nada del plan de la redención. Ellos comprendían que el Señor Jesús era central, ¿o no, Lucas? Sí, pastor, podemos ver, por ejemplo, en Hechos 2, 36 al 39, nos dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame.
Bueno, y ahí está también muy claro que el Señor Jesús es central en la salvación. Y tenemos una cantidad de otros pasajes, Sí, ¿verdad? rápido por el tiempo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro Señor Solo Jesucristo. en el nombre del Señor Jesús podemos ser salvos. Y Pablo escribe también mucho respecto a eso, de que el Señor Jesús es el que garantiza nuestra salvación. Miren, queridos amigos, nosotros hemos sido creados a imagen de ese Dios que viene a morir por nosotros. Abraham puede representar el personaje que escucha su voz, que atiende a su llamado, que sale de la ciudad, pero que al final también recibe el cordero para poder librar a su hijo de la muerte. Nosotros necesitamos también escuchar la voz de Dios. El Señor Jesús, Isaías, ya prometían que vendría el Mesías. El Señor Jesús se identifica a él mismo como el Mesías. Los apóstoles identifican al Señor Jesús como el Mesías y el Salvador. Ahora, está en ti creer o no creer en el Señor Jesús como tu Salvador. Él murió por ti. Él es el personaje central de la redención. Nosotros vamos a ser redimidos y vamos a ir un día a vivir en el reino de los cielos. ¿Gracias a quién? Gracias al Señor Jesús. Confesamos que creemos en Él, ¿no es cierto? Amén. Amén. Confesamos Amén. que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te invitamos a ti también a que lo hagas. Que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a esperarte en el siguiente episodio y permítenos cerrar este episodio con una oración. Padre querido, gracias te damos por la vida, gracias por tu cuidado, tu protección. Gracias por nuestros amigos que están participando de este programa. Bendícelos, por favor, cuídalos, protégelos, que tus santos ángeles, tu santa presencia estén con ellos en cada momento de sus vidas. Pero sobre todo, Señor, dales la claridad de que tú eres, o que nuestro Señor Jesús es nuestro Redentor, que nuestro Señor Jesús es el que nos da la posibilidad de vivir nuevamente en el reino de los cielos. Gracias por la muerte de nuestro Señor Jesús. Gracias por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuídanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos en el siguiente episodio.